Estamos al aire. Muchas gracias por participar en de nuestras jornadas, el debate constitucional de hoy. Y antes de dar la palabra al moderador de nuestra próxima sesión, el profesor Gaspar Jenkins, quisiera comunicar a todas y a todos que el profesor Luis Palma se ha excusado personalmente con nosotros, o sea, con intermedio mío. Lamentablemente él se encuentra fuera de Chile, se encuentra en Brasil, en un viaje imprevisto, y eso conllevó a que el doctor era imposible conectarse. De todos modos, el profesor Palma agradece a la asociación su consideración para este panel, y también envía sus excusas a la audiencia presente. Sin más preámbulos, profesor Jenkins tiene la palabra. Muchas gracias, René. Bueno, damos inicio a este nuevo panel que está enfocado a discutir y conversar sobre los nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, temática que incluso tiene una subcomisión dentro del actual comité de expertos que está discutiendo y elaborando el anteproyecto de nueva constitución para Chile. En esta oportunidad tenemos el lujo de contar con dos grandes profesores, profesora y profesor, ¿cierto? Especialistas en esta materia. Por un lado está la profesora Constanza Núñez Donald. La profesora Constanza es profesora actualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada de esa misma casa de estudio, doctora en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Si es que no lo dije mal, profesora, usted me corrige. Y que ha dedicado gran parte de su línea de investigación en materias de el constitucionalismo cosmopolita, ¿cierto? Que tiene mucho que decir en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, ¿no? Posteriormente le vamos a dar el paso al profesor Francisco Javier Díaz Reborio, un lujo tenerlo con nosotros, profesor. Es catedrático actualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Toledo, ¿cierto? Abogado de esa misma casa de estudio y doctor en Derecho por esa misma casa de estudio, además de contar con varios doctoris honoris causa en distintas universidades. Por lo tanto, su experiencia y su conocimiento va a ser vital en esta temática. Yo les voy a ir tratando de decir por mensaje interno cuando estemos cerca de los tiempos. Les vamos a dar, ustedes ya saben, entre 10 y 15 minutos para que puedan exponer sus puntos de vista y después poder tener una conversación con nuestro público. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la Constanza Núñez. Profesora, cuando guste. Hola, muchas gracias, Gaspar. Bueno, quiero aprovechar de saludarles a todos y todas, saludar especialmente al profesor Díaz Reborio, con quien tengo el honor de compartir este panel, y agradecer también la invitación de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional a debatir estas materias, especialmente a Tania Butch, que sé que ha puesto mucho trabajo en la organización de estas jornadas. Bueno, yo en mi intervención me voy a referir desde una dimensión política y estratégica a ciertas particularidades y perplejidades a las que nos enfrentamos en el debate sobre nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, en el contexto del nuevo proceso constituyente al que nos enfrentamos. A partir de este análisis voy a desarrollar ciertas aproximaciones que me parece importante tener en consideración a la hora de abordar este debate como un punto de partida. En este sentido, se trata de una presentación situada, contextual y estratégica desde un punto de vista también político que está comprometido con la construcción sustantiva de un Estado social y democrático de derecho. Creo que las particularidades de las que nos enfrentamos en este proceso son que, en primer lugar, pareciera existir un cierto consenso, lugar común más o menos generalizado, en que el proceso anterior hubo una lista excesiva de derechos, y que no todas las demandas de la ciudadanía se tenían que expresar mediante la técnica jurídica de su reconocimiento como derechos fundamentales. Y este consenso común lo podemos advertir a nivel político y académico en diferentes análisis que aparecen en prensa o en distintos artículos académicos. Como segunda perplejidad, se habla continuamente, y el título de esta presentación lo indica, de la existencia de nuevos derechos. Lo que genera perplejidades en Chile, porque mucho de lo que en nuestro medio nacional se consideran nuevos derechos, no es nuevo y ya se encuentra reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, ya sean tratados o mediante el desarrollo jurisprudencial de organismos supranacionales de protección. Y a esto podemos adicionar que también existe como telón de fondo un álgido debate académico acerca de la conveniencia o no de seguir ampliando en lo sucesivo también en el derecho internacional los catálogos de derechos.
En tercer lugar, el debate sobre derechos sociales y también nuevos derechos vinculados a una dimensión más colectiva. Surgen tensiones vinculadas a la concepción política vinculada a la fundamentación de los derechos. Es decir, no es lo mismo una fundamentación de derechos sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva de autonomía liberal que desde una perspectiva de autonomía relacional, por ejemplo. Entonces la pregunta por la fundamentación y la conceptualización de los derechos desde una perspectiva ideológica sigue siendo, por supuesto, muy relevante, lo que nos lleva al debate sobre los principios fundantes. Y finalmente nos encontramos frente al dilema de las garantías, específicamente las garantías asociadas a los nuevos derechos sociales, donde aparece el fantasma, ¿cierto?, de la judicialización. Y un cierto mantra que se extiende también en la academia frente a un temor respecto a la judicialización excesiva respecto de los derechos sociales. Frente a estos escenarios me parece importante desarrollar una estrategia triple que desde una perspectiva argumentativa nos permita tener claras ciertas bases conceptuales para destrabar estas perplejidades, temores y tensiones. El primer elemento que me parece importante para destrabar estas tensiones es relevar el carácter histórico de los derechos y también el contexto en el que nos enfrentamos. Respecto del primero de los dilemas, es decir, la excesiva longitud del catálogo de derechos, voy a señalar algo que a esta altura puede parecer obvio, pero que no está de más destacar, y es relevar el carácter histórico de los derechos y la importancia del contexto histórico-social en el que surgen. Muchas veces a los profesores y profesoras que nos dedicamos a derechos fundamentales nos preguntan sobre el catálogo de derechos como si este fuera un conocimiento al que pudiéramos acceder directamente, como si estuvieran disponibles y existiera una respuesta correcta respecto a su balance. Y aquí digo que hay que destacar lo obvio, porque como producto histórico que son los derechos, esa configuración cambia, obviamente, dependiendo del contexto y la aparición de nuevas necesidades o amenazas que transforman lo que consideramos suficiente en una demanda que se transforma en derechos. Pero no todo aquello que es una necesidad debe transformarse en derechos. Tendrán ese carácter aquello que consideremos que es esencial en el contexto en el que nos encontremos para desarrollar una vida digna de ser vivida. Y en este sentido, el aporte que se puede hacer desde la academia para la configuración del catálogo de derechos, especialmente respecto a aquellos que se asignan como nuevos, es de la delimitación del contexto. Y aquí parece central destacar que la Constitución que se escriba, que algunos tengan la pretensión de que así sea, no puede ser una Constitución con un estándar de posguerra, porque los conflictos, las necesidades y las amenazas no son los mismos. Hay ciertas cuestiones en las que nos tendríamos que poner al día, porque nuestra Constitución vigente ni siquiera alcanza el estándar de posguerra, como ocurre con el debate de derechos sociales, pero hay otras en las que sí debe innovar en atención al contexto, y este está marcado en relación con los DESCA por dos ámbitos, que es la crisis ambiental y la progresión de la dimensión de la sostenibilidad de la vida vinculada a la incorporación de una noción de vulnerabilidad e interdependencia humana. Y aunque ambos elementos son hechos de la realidad desde siempre, el primero de ellos se ha puesto en vigor por la fuerza de los hechos y el segundo ha sido relevado por la movilización social. Y en este sentido, entonces, parece evidente que cuando saltan las alarmas respecto a la sobreabundancia de derechos en el texto constitucional, hay que tener claro que esas alarmas están vinculadas entonces a una dimensión ideológica. Resulta paradigmático, por ejemplo, que la extensión que existe en el texto vigente sobre el derecho a propiedad no consiste en las mismas alarmas, pero sí cualquier tipo de extensión vinculada a derechos sociales. En este sentido, más que preocuparnos, creo yo, por la extensión del catálogo, que insisto, es una cuestión ideológica, habría que preocuparse de que este sea un adecuado reflejo del contexto en cuanto a la fuerza de los hechos y la demanda social. Decía en este sentido que el contexto es relevante y nos pone alerta sobre la crisis ecológica y las demandas sobre la sostenibilidad de la vida. Y ambas dimensiones se vinculan con la segunda dimensión que señalaba como importante, que era la vinculación a una determinada filosofía política que funda los derechos. Porque a la vez que es importante la reflexión sobre la dimensión justificatoria vinculada al contexto histórico, es igual de importante que la connotación explicativa, ¿no? Y desde la perspectiva justificatoria es importante tener claras las dimensiones axiológicas vinculadas con los derechos.
Porque, como decía al inicio, no es lo mismo sostener un modelo de derechos sociales desde una dimensión de autonomía individual del liberalismo clásico, como incluso, por ejemplo, los cuidados que emergen como nuevos derechos, no es lo mismo fundamentarlos desde una perspectiva de autonomía liberal que desde una perspectiva de autonomía relacional. Por ello, la dimensión axiológica es central cuando se articula el catálogo de derechos con los principios constitucionales que también aparecen en la parte inicial de la Constitución, como los principios interpretativos que aparecen también en el catálogo mismo. Y lo que aporta una dimensión justificativa que pone en el centro la interdependencia es que se realiza una crítica a la concepción tradicional liberal de los derechos basados únicamente en la autonomía de carácter clásico liberal. Y esta concepción relacional que ha sido puesta sobre la mesa por los movimientos feministas, por el ecologismo, hace una crítica al yo unitario, fragmentado, desarraigado. Asume que somos seres situados, que somos interdependientes, que somos ecodependientes. Por ello, los nuevos derechos fundados en esta concepción son a la par de importantes que los derechos civiles y los derechos políticos, porque ambos constituyen, como nos indica la profesora Rodríguez Palop, la ciudadanía social que nos permite deliberar en torno al común. Entonces, el fundamento de filosofía política que subyace a los derechos es también una garantía que podríamos decir metateórica de los mismos, que permite quitar el lugar de subalterno que tienen siempre los derechos sociales en relación a los derechos civiles y políticos. Y además de trasladar esta concepción antropológica al debate sobre el fundamento del catálogo de derechos, también creo que en atención al contexto debemos rescatar una categoría jurídica que probablemente va a desarrollar el profesor Ferraioli en su intervención por la tarde, y por eso no me voy a extender sobre este punto, que es la categoría de bienes fundamentales, que alude a todos aquellos bienes respecto de los cuales se exige la igual garantía de tutela para todos y que deben quedar sustraídos de las lógicas del mercado, donde se encuentran los bienes vitales y los bienes sociales. En atención al contexto referido es que celebro la inclusión en el día de ayer, aprobada por la Comisión y Comisión de Expertos y Expertas, de un capítulo dedicado exclusivamente a las cuestiones de medio ambiente, en el índice del nuevo texto constitucional, del quizás nuevo texto constitucional. El segundo elemento es el de las garantías. También creo que se hace necesario desde una perspectiva estratégica evitar la tentación de caer en el debate respecto de los derechos sociales, de trasladar todo el peso de la necesidad de su consagración al ámbito de las garantías judiciales, porque nos pone ante un falso dilema. Como indica el profesor Pizarello, tomarse en serio la tesis de la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos supone aceptar que en el plano axiológico todos los derechos están vinculados a la tutela de valores similares, y que en ese sentido lo que se exige como mínimo es que el abanico de mecanismos políticos, institucionales y jurídicos estén disponibles para garantizarlo. Por ello creo que se trata de un falso dilema, pues otorgarles la misma categoría que otros derechos no implica una llamada a su judicialización. Es esperable, de hecho, que la garantía de ello se haga por la política, y por ello es fundamental un diseño constitucional que abra los espacios a la democracia, combinando aquello con la garantía de la apropiación popular o la garantía social. En este sentido, aunque resulte obvio decirlo en un espacio de constitucionalistas, debemos reforzar la idea de que las garantías son múltiples y que se debe avanzar hacia un sistema de garantías democráticas y multinivel, sabiendo, en todo caso, que la garantía judicial debe mantenerse disponible para que en último caso, y como última ratio, se pueda hacer un llamado a los poderes públicos a intervenir cuando se encuentren en incumplimiento u omisión. Finalmente, y para concluir, quisiera plantear la importancia de este debate vinculado a la inclusión de contenidos provenientes del derecho internacional de los derechos humanos. La apertura de las constituciones a los contenidos del derecho internacional de los derechos humanos ha generado en las últimas décadas un diálogo vivo entre diferentes jurisdicciones encargadas de velar por los derechos humanos. Y en este proceso el derecho internacional de los derechos humanos se ha constituido como un piso mínimo, respecto del cual se tiene que iniciar el diálogo. De hecho, me llamó la atención cuando vi el programa de estas jornadas que este tema no tuviera un apartado propio. Espero que en futuras jornadas podamos discutir específicamente sobre este punto. No solo por la importancia internacional que tiene, no solo por la importancia que tiene la dimensión internacional de la Constitución en el contexto contemporáneo,
sino también por su centralidad estratégica. ¿Y a qué me refiero con esto? Las dificultades de configuración de nuevos derechos son evidentes tras el fracaso del anterior proceso constitucional y el giro más conservador que está asumiendo el nuevo proceso constituyente, donde aparecen muchas veces como culpables del fracaso del proceso anterior la inclusión de muchos derechos. Y si la inclusión de muchos derechos son signados como culpables, probablemente muchas expectativas respecto de la inclusión de muchas demandas ciudadanas en términos de derechos fundamentales en el nuevo catálogo se van a ver frustradas. Y en este sentido, para ciertos grupos de la población, específicamente en situación de discriminación estructural, la inclusión del piso mínimo del derecho internacional de los derechos humanos puede ser fundamental. Y puede ser un aliado estratégico en dos sentidos. Por una parte, puede ser una fuente de inspiración de contenidos mínimos, o al menos de interpretaciones estándar en asuntos a los que ya se ha comprometido el Estado al momento de ratificar tratados internacionales. Y en ese sentido, la inclusión puede ir en el sentido de especificar y ampliar, pero de nunca retroceder. Es decir, el marco del derecho internacional de los derechos humanos fija lo que, por ejemplo, en esta frase que utiliza el profesor Moreso, fija los mundos constitucionalmente posibles. Es decir, hay un mínimo respecto del cual no podemos retroceder. Y en segundo lugar, una adecuada cláusula de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos permite dinamizar la interpretación, si permite abrir caminos de diálogo entre las diferentes jurisdicciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos. En este camino creo que las experiencias de las cláusulas como las de interpretación conforme o principios interpretativos como el de pro persona son óptimos para esta senda del diálogo y la dinamización de la protección. En este sentido, en consideración a las perplejidades o particularidades que tiene el debate en relación a los DESCA, y esta triple estrategia que vincula una reflexión sobre el carácter histórico y situado de los derechos, de la fundamentación de filosofía política que está detrás, de desmitificar ciertos temores vinculados a las garantías y finalmente la necesidad de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos, yo creo que nos da unas ciertas bases sobre las cuales articular este debate sin tanto temor y abordarlo con unas bases conceptuales también quizás un poco más claras. Agradezco mucho nuevamente la invitación y quedo también luego abierta para el debate y las preguntas. Muchas gracias. A usted, profesora, y muchas gracias por estar tan justa con los tiempos, está perfecto. Así que le agradezco mucho, muy interesante su exposición. Antes de dar un paso a la ronda de preguntas, vamos a invitar al profesor Díaz Reborio a que nos dé su intervención y después podamos conversar con ambos expositores. Profesor Díaz Reborio, le doy la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es una satisfacción poder estar en este foro, participar de alguna manera pues, en este debate o en este proceso de reflexión, gracias a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, a Tania Bosch, por supuesto a Gaspar Jenkins. Es un placer poder, como digo, intervenir en este foro, que además me parece muy oportuno. Naturalmente, si ustedes me han invitado y tienen en mente el proceso constituyente chileno, que naturalmente lo estamos siguiendo, hemos seguido el anterior, el frustrado proceso constituyente, el actual, pero bueno, naturalmente pues no puedo opinar con un mínimo carácter fundamentado sobre ello. Entonces, supongo que lo que me piden es que haga pues alguna reflexión, si queremos general, ¿no? Que naturalmente pues estará influida por mi experiencia y por mi conocimiento. Y me han dicho que hable de los derechos de la naturaleza, seguramente porque es un tema que he trabajado. Sin embargo, pues al menos un minuto inicial me gustaría una reflexión general sobre el asunto de los nuevos derechos en el ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que hay que hacer bien. Me ha gustado mucho la exposición de Constanza Núñez y bueno, ustedes tienen la experiencia reciente. Me parecería tremendamente injusto culpar a los derechos o a tener un catálogo de derechos muy largo, muy extenso, muy complejo,
de la frustración del anterior proceso constitucional. Pero también es cierto que yo creo que hay que tener una visión realista sobre los derechos. Yo he trabajado en otro lugar, aunque voy a hablar de los derechos de la naturaleza, sobre la cuestión del coste de los derechos y cómo esto es algo que siempre hay que tener presente. Y desde España siempre se me ocurren dos situaciones, dos ejemplos que han contribuido también a cierta frustración de algunas personas justificada, ¿no?, con la Constitución, que son el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo, entre otros. El problema es que cuando pasan muchas décadas y la realidad sigue divorciada de lo que dice la Constitución, sigue demasiado alejada de esos parámetros, pues quizás, está la cuestión de que los derechos son importantes, pero no menos importante es su garantía, ¿no? Su garantía en un sentido amplio, que no solo es garantía jurisdiccional. Yo, en fin, lo que he defendido ahí es que no hay diferencias entre derechos de libertad y derechos económicos, sociales y culturales respecto a su justiciabilidad, su garantía, su consideración. No caben las jerarquías, pero todos, o sea, la gran diferencia no es entre derechos de libertad y derechos de igualdad, sino entre los derechos en un Estado liberal y los derechos en un Estado social, porque también en un Estado social la libertad es prestacional. En un Estado social no hay libertad si los poderes públicos no facilitan, no ponen los medios, no colaboran. Por lo tanto, esto es una reflexión previa que ahí transmito y que puede servir para contextualizar, aunque sé que son pocos minutos, no obstante tengo una presentación que quizás de una manera rápida nos puede ayudar, creo que lo están viendo, ¿verdad?, a reflexionar sobre esta cuestión de los derechos de la naturaleza, porque naturalmente este es un tema que tiene muchos detractores, no tantos defensores. Es un tema en el que yo he cambiado de opinión porque a través de un proyecto de investigación y con una mentalidad verdaderamente liberal, que creo que es un buen sentido de la palabra liberal, que significa tener la mente abierta, significa no creerse en posesión de la verdad, significa ser capaz de cambiar, de rectificar y adaptarse. Y yo aquí he cambiado, ¿no?, porque verdaderamente yo era, como tantos colegas, enormemente reacio a la posibilidad de reconocer los derechos de la naturaleza por lo que esto implica desde el punto de vista del paradigma, de la teoría, de la dogmática clásica de los derechos. Pero profundizando en el tema, escuchando, leyendo, y tratando de profundizar en esos fundamentos, bueno, pues mi posición naturalmente ahora es mucho más matizada, incluso teniendo en cuenta ciertos contextos, favorable y desde luego no problemática desde el punto de vista, o mejor dicho, problemática, pero como en todos los derechos, es decir, no llevaría a cabo un cuestionamiento, sino más bien pues una reflexión sobre la conveniencia, oportunidad, en su caso, utilidad. Porque al final el derecho, claro que alguien que sea naturalista pues tendrá otra concepción, pero el derecho sobre todo está para resolver problemas prácticos, para atender necesidades, para responder a exigencias, y estas siempre son cambiantes. Ello yo creo que es compatible, pero bueno, ahí nos movemos toda la vida, ¿no?, en ese dilema, de partir de una base consensual, positivista y también realista, pero también tratar de buscar un fundamento, porque si nos quedamos en una posición puramente positivista, pues verdaderamente ese fundamento será más difícil. Yo siempre he creído que está en la dignidad, ¿no? Y claro, este es el reto que nos plantean los derechos de la naturaleza. Bueno, aquí esta reflexión tiene que ver con que siempre se dice que los derechos de la naturaleza forman parte de la cultura indígena o son una reivindicación vinculada a un parámetro indígena, y esto yo creo que es inexacto. Inexacto desde dos puntos de vista. Primero, en la cultura occidental también, aunque desde otro paradigma, existe siempre un reconocimiento del valor de la naturaleza, del valor de otros seres vivos, ¿no?, del valor de la vida, en realidad, antes que el de la vida humana. Eso por un lado. Y por otro lado, como voy a tratar de demostrar, porque derecho de la naturaleza es una idea intercultural y, por lo tanto, claro que tributaria de las culturas indígenas, por un lado, pero también
de la cultura occidental, ¿no? Bueno, otro ejemplo más. Como no quiero consumir mucho tiempo en esto, pues si quieren yo luego les puedo aportar la presentación, porque aquí tenemos citas de la Biblia y aquí tenemos citas, esta que me encanta, de Pedro Vidal y Bernaldo de Quirós, que fue el que en España auspició la primera ley de parques nacionales, es decir, la figura de los parques nacionales. De hecho, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga es el primer parque nacional español y creo que el tercero o el cuarto del mundo, ¿no? Bueno, quiere decir que esta preocupación ahí está. Y cuando este autor, que fue senador también y en ese contexto defendió la ley, se refería a ello, pues también tiene un fundamento que va más allá, ¿no? Que va en creencias, incluso en este caso religiosas, y no muy diferente de base tiene la idea de los derechos de la naturaleza, aunque eso sí, desde un contexto, desde unos parámetros aquí sí muy diferentes. Bueno, pero es cierto, desde el punto de vista constitucional, en Europa, en Occidente, este concepto, hasta hace muy poquito, luego le diré, era ajeno, porque el gran derecho, que ya de por sí es un derecho nuevo relativamente, porque es un derecho de décadas, pero que van a hacer en el constitucionalismo en los años 70, en la Constitución de Portugal, en la Constitución española y en otras, es el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente plantea ya un problema de titularidad. De hecho, cuando hablamos de DESCA, es porque los derechos económicos, sociales y culturales son herederos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aunque obviamente sabemos que tienen su antecedente en la Constitución de México de 1917, ¿no? En cambio, los derechos ambientales son posteriores. En realidad, para mí, para algunos autores, son otra generación, aunque ahora los fusionamos. Responden a otro paradigma, responden a otra idea. Y tienen ese problema de la titularidad, así como los derechos económicos, sociales y culturales muchas veces son derechos de grupos, son derechos de colectivos, son derechos de minorías. Los derechos ambientales son derechos de titularidad difusa, con lo cual es un paso más problemático, naturalmente, porque ¿quién es el titular del derecho al medio ambiente? Es la humanidad. La humanidad como sujeto colectivo, no como conjunto de personas que habitamos el planeta ahora, sino que incluye pues también las futuras generaciones. Pero hay ahí una conexión humana. Esa conexión humana es la que se va a romper con la idea de los derechos de la naturaleza. En realidad, los derechos de la naturaleza, como estoy apuntando, es una idea intercultural, porque la idea indígena es la naturaleza, y la naturaleza es una mala, repito, traducción de Pachamama, que más bien sería Madre Tierra, donde el elemento espiritual, sagrado, está presente. Y que es algo muy propio de muchos lugares, pero de todas las culturas indígenas de América, porque ahora pensamos que esto es de las culturas andinas o de Ecuador, o de... No. En parte legendaria en su texto, pero bueno, no, es real. La carta del jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos de América en 1854 ya se lee exactamente estos párrafos que vemos aquí, ¿no? ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Más adelante, si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua, ¿cómo podrán ustedes comprarlos, ¿no? Esta es la oferta, la respuesta a la oferta del presidente de los Estados Unidos de comprar estas tierras, ¿no? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano de arena en las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. Aquí encontramos ya esa fundamentación, pues siglo y medio o más antes de que encontremos esta proclamación en una constitución. Bueno, por lo tanto, la idea de la naturaleza, repito, no los derechos de la naturaleza, sino la idea de la naturaleza, que en estas lenguas indígenas andinas se refiere a Pachamama, pues hay cierta deificación, y desde luego un indudable elemento, si queremos, espiritual. Bueno, ¿cómo se va a materializar esta idea?
bueno, ya no estamos hablando de derechos de titularidad difusa, sino que estamos hablando de derechos con una titularidad más concreta, pero no humana. Esto tienen en común con los derechos de los animales, que es otra problemática totalmente diferente, y que también se pueden proclamar naturalmente. No me consta que lo hayan sido a nivel constitucional, pero sí desde el punto de vista de la jurisprudencia y de la legislación. De hecho, en España tenemos ahora en trámite una ley de bienestar y derechos de los animales. Entonces, en términos legislativos, pues pronto estarán reconocidos, no sin dudas ni polémicas, pero bueno, ahí estaría. Bien, los derechos de la naturaleza, como sabemos, nacen al constitucionalismo en la Constitución de Ecuador de 2008 y con algunos matices también aparecen en Bolivia en 2009, pero es la de Ecuador no solo la pionera, sino la que más claramente se refiere a estos derechos. Esto nos plantea, como he dicho, estos problemas de titularidad, estos problemas de fundamentación y, bueno, pues habría que buscar cuál es esa fundamentación. Aunque estamos ya hablando de derechos de titulares no humanos, en la investigación que realicé sobre el tema, bueno, aporto la idea de que la referencia humana nunca desaparece. Primero por esta base indigenista, al final estamos hablando de patrimonio de la cultura indígena, ¿no? Aunque sea con este elemento intercultural y por lo tanto esto se refiere a humanos. Y luego, bueno, pues por diversos factores que hacen que la conexión, entre otras cosas porque los derechos de la naturaleza, igual que los derechos humanos, son una creación humana, ¿no? Y por lo tanto, no podemos, igual que no podemos saber cómo piensa o siente o qué diría un animal, pues tampoco lo podemos hacer respecto de la naturaleza, que como creo que ustedes saben perfectamente, los derechos de la naturaleza en la práctica, es decir, se reconocen en términos genéricos en la Constitución, pero se garantizan en términos específicos, es decir, se han reconocido a ríos concretos, a montes concretos, a lugares de la naturaleza donde es importante preservar la vida. Yo creo que es la naturaleza como fuente de la vida. Bueno, esto para que vean que ya en España pues también tenemos una ley de hace muy poquito, de septiembre de 2022, para el reconocimiento de la personalidad jurídica en la laguna del Mar Menor y su cuenca. El Mar Menor es un espacio de gran valor natural, muy amenazado, está en la región de Murcia y, bueno, pues al final, después de un movimiento social muy fuerte para la exigencia de este reconocimiento, porque es un ecosistema muy, muy frágil, pues se ha alcanzado esta ley que reconoce esta personalidad jurídica que luego se va a materializar a través, por supuesto, de entidades que van a tener esa personalidad jurídica actuando en nombre o para la protección del Mar Menor. De acuerdo con la propuesta de una interpretación ecocéntrica de nuestro ordenamiento jurídico, señalada tanto por el Alto Tribunal como por algunos operadores jurídicos, se debe ampliar la categoría de sujeto de derecho a las entidades naturales, con base en las evidencias aportadas por las ciencias de la vida y del sistema Tierra. Estas ciencias permiten fundamentar una concepción del ser humano como parte integral de la naturaleza y nos obliga a afrontar la degradación ecológica que sufre el planeta Tierra. Bueno, pues ya vemos que, como tantas otras instituciones jurídicas, esto también es otra reflexión, me quedan pocos minutos, pero me gusta apuntar algunas ideas, ¿no? Sobre la utilidad, en la que yo creo absolutamente, del intercambio jurídico, ¿no? De la comunidad de ideas, de esa hibridación, ¿no? De esa interculturalidad que todos tenemos. Eso es algo muy distinto, naturalmente, a copiar y sobre todo a copiar mal, que es lo que a veces se hace en los procesos constituyentes, que decir, bueno, pues esto lo tienen en Alemania, lo vamos a traer aquí porque funcionarán. O esto, como es de Europa, pues bien. O esto, como es de Europa, mal. Como es de Europa, fuera. Neocolonialismo, no. Los conceptos, vivimos en un mundo global, los conceptos jurídicos se transforman, van y vienen. El amparo es una aportación jurídica de Latinoamérica a toda la cultura jurídica mundial. El control de convencionalidad, exactamente igual. Pues los derechos de la naturaleza están en ese mismo camino. Y igual que yo en España o en Europa, frente a los colegas que recelan de esto, o que dicen, bueno, y esto viene de Ecuador, y esto que a quién se le ha ocurrido, y esto... Debato y contrarresto y ataco o estoy en contra, digamos, de ese tipo de argumentación ridícula,
pues también lo estoy al contrario, ¿no? También lo estoy al contrario cuando alguien quiere decir, no, esto tanto en el que copia acríticamente, como el que, esto como viene de fuera no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, pues no, vivimos en un mundo globalizado y las ideas y las instituciones jurídicas van y vienen. Bueno, no me voy a extender mucho más para dejar tiempo al debate y no ir mucho más allá del tiempo sugerido. Estas son las últimas reflexiones, ¿no? Los valores evolucionan, todos los dogmas son revisables. Yo he buscado en la investigación que hice sobre la materia, si la dignidad no puede ser el fundamento de los derechos de la naturaleza, podría haber un fundamento común, y esta es mi reflexión, ¿no? El enfoque antropocéntrico o clásico que vemos a la izquierda, la dignidad es el fundamento de todo, de la dignidad derivan la libertad y la igualdad, y de ahí los derechos humanos, y el derecho al medio ambiente es un derecho humano, porque el derecho al medio ambiente, como he tratado de explicar, todavía, aunque tenga esa titularidad difusa, tiene esa titularidad humana. En cambio, el enfoque biocéntrico no me da tiempo a dar una vuelta a la idea de si es más exacto o más adecuado hablar de enfoque biocéntrico o ecocéntrico, porque los autores que han estudiado el tema utilizan ambos términos. En este caso uso biocéntrico porque estoy apuntando la vida como valor. La profesora Silvia Bagni, que sabe mucho de esto, no tiene claro en realidad cuál es ese valor. Ecocéntrico se refiere a nuestra casa, ¿no? A nuestro hábitat. Biocéntrico se refiere a la vida como valor común, es decir, la naturaleza se protege porque hay vida, o porque es fuente de la vida, o porque es susceptible, es un lugar idóneo para el desarrollo de la vida. Y a partir de ahí, pues obviamente tenemos derechos derivados de la dignidad, que son los derechos humanos, y derechos que derivan directamente de la vida y que protegen la vida no humana, como son los derechos de la naturaleza o, como hemos dicho antes, los derechos de los animales. Bueno, aquí queda planteada también una idea que me parece muy importante, y esta ya es apunta a la verdadera conclusión. ¿Es útil? Porque aquí muchas veces en Europa dicen, ¿para qué? Porque en realidad ya tenemos la responsabilidad patrimonial para aquellos casos en los que la administración no impida, pues, un atentado ecológico o cualquier tipo de actuación que pueda dañar el medio ambiente. Entonces, ¿para qué necesitamos los derechos de la naturaleza? Pero cuando tenemos un espacio realmente muy amenazado en una situación crítica como es el Mar Menor, sin embargo ha habido un movimiento social, porque quizás intuitivamente, porque este movimiento social, a lo mejor no son expertos en derecho, ¿no? Pero intuitivamente de alguna manera se percibe que la protección puede ser mayor por la vía de los derechos de la naturaleza. Esto es perfectamente compatible con que se utilicen todas las otras vías, civil, penal, administrativa, ¿no? Es perfectamente compatible. En el contexto de Latinoamérica, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza ha sido útil. Ha sido útil en Ecuador, donde está en la Constitución, ha sido útil en Colombia, donde la Corte Constitucional y otras cortes, bueno, pues al final decididamente han optado por ese concepto. Y si por diversas razones da más fuerza a la protección de la naturaleza, pues es útil, porque esta es la verdadera conclusión, ¿no? Si los derechos humanos son naturales, yo ya he dicho que no soy demasiado un naturalista, pero si fueran naturales, entonces, ¿por qué la naturaleza no iba a tener derechos? Si natural es lo que deriva de la naturaleza, ¿no? La misma ley natural que protegería a los humanos, ¿por qué no iba a proteger a la propia naturaleza como fuente de vida? ¿Y por qué no iba a proteger a otros seres vivos? No tendría mucho sentido esa exclusión. Pero si los derechos humanos son una creación humana, como yo creo, pues entonces, igual que creamos una dogmática en su momento y toda una teoría para justificar lo que es un derecho, ahí ya diríamos un derecho fundamental, ¿no? Porque cuando hablamos de una dogmática jurídica ya estaríamos hablando de derecho fundamental, un derecho constitucional garantizado. ¿Por qué no podríamos incluir en la Constitución también los derechos de la naturaleza cuando responden a una necesidad o a una exigencia, y cuando existen, por supuesto, mecanismos jurídicos que podrían ayudar a su protección? Al final me pasé, Gaspar, me parece, algunos minutitos más de lo ofrecido, pero bueno, pues ofrezco una disculpa y agradezco la generosidad, y por supuesto quedo a disposición para el debate. Nosotros le agradecemos a usted, profesor. Muchas gracias por su exposición. Ahora tenemos planificado unos minutitos, unos 15 minutos, para que la gente que está conectada con nosotros pueda plantear alguna pregunta a alguno de nuestros dos ponentes, así que ofrezco la palabra. El profesor Francisco Zúñiga, si no me equivoco, tenía la mano levantada. Profesor, le ofrezco la palabra para poder exponer alguna de sus
cuestionamientos a los ponentes. No, no, ningún cuestionamiento. Por el contrario, felicitarlos a Constanza, a Francisco Javier. Respecto de Constanza, recoger que esta es una primera jornada temática. Habrán otras durante el proceso constituyente 3.0 y la asociación se hará cargo de establecer este nexo de cooperación entre profesores nacionales y profesores de nuestro concierto latinoamericano y europeo para, en definitiva, mejorar el nivel de discusión que hay en torno a este proceso constituyente 3.0. Y respecto de Francisco Javier, recoger esa invitación a mirar, él dice de manera liberal, yo diría de manera crítica o escéptica, esta cuestión, y a veces develar que doctrinas como el derecho natural o los derechos subjetivos son doctrinas que cumplen una funcionalidad ideológica y son verdaderas prisiones para aprender la transformación que la historia y la cultura nos manifiesta a través de la figura ahora técnica de los derechos. Y por tanto, bueno, bienvenida a esa invitación. Creo que es invitación a la que estamos desafiados permanentemente. Nada más. Antes de dar la palabra a los ponentes, mantengo el ofrecimiento a nuestro público asistente para ver si podemos juntar 2 o 3 preguntas antes de devolver la palabra. Por ahora no veo manitos, así que me voy a atrever yo a hacer una pequeña pregunta a los ponentes, mientras esperamos que alguien más se anime. Para la profesora Núñez, voy a hacer algunas preguntas un poco más concretas en lo que está pasando actualmente en el proceso chileno. La subcomisión, perdón, de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y de la Naturaleza ha tenido algunas instancias de reflexión en términos generales sobre esta materia, y uno de los temas que a mí en lo particular me llamó la atención es el interés que tienen los 6 comisionados que están ahí de crear una base común. Sin embargo, todavía no está clara cuál va a ser esa base común, pero uno de los comisionados, el comisionado Flavio Quesada, propuso públicamente que utilizaran como punto de partida para construir un acuerdo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a pesar de que es bastante antiguo, ¿cierto?, del año 48, tiene algún reconocimiento inicial de derechos de carácter social, ¿cierto? Pero eso fue muy resistido por otra convencional, la comisionada, perdón, Horst, que dijo que ese asunto no le parecía tan pacífico como para usarlo como una base mínima. Entonces mi pregunta es, ¿para usted sería un piso mínimo utilizar la Declaración Universal de Derechos Humanos para tratar de construir un acuerdo, sobre todo pensando en esta mirada internacional que usted nos exponía al momento de hablar de las garantías de los derechos fundamentales? Y para el profesor Reborio, me estoy tomando yo la palabra, parece, porque todavía no veo manitos levantadas, así que aprovecho el impulso, porque si me dejan hablar, hablo mucho. Profesor, también, nuestro proceso ayer tuvo una sesión importante en donde se discutió sobre el índice o la estructura que va a tener el nuevo texto constitucional. Y allí habían 2 posturas de cómo regular un capítulo vinculado a los derechos de la naturaleza, una en donde utilizaba la expresión naturaleza y otra en donde solamente se utilizaba la expresión medio ambiente, complementado con sostenibilidad y desarrollo. Esta última fue la que quedó aprobada. La primera, que se llamaba Medio Ambiente y Protección a la Naturaleza, fue descartada por la votación del plenario de ayer. ¿Cree usted que ahí hay una diferencia conceptual que debamos tener presente al utilizar o no la expresión naturaleza en una cuestión incipiente como es el índice? Obviamente el contenido puede variar, pero desde esa perspectiva. Y una segunda pregunta, si me lo permite, sobre otra temática. En esa misma sesión de la Subcomisión de Derechos Económicos, se planteó por uno de los comisionados, el comisionado Rivera, mirar mucho la Constitución española de cómo trata los derechos sociales, en esta especie como de categorización en donde por un lado hay derechos que podríamos decir de libertades y por otro lado derechos sociales, en donde la Constitución española pareciera dar una especie de categoría. ¿Usted cree que es una buena idea mirar esa forma de entender los derechos económicos, sociales y culturales? Les planteo esas 2 preguntas y como no veo manitos levantadas, le ofrezco la palabra primero a la profesora Núñez para seguir el mismo orden de las ponencias. Muchas gracias, Gaspar. Sí, efectivamente, estuve ayer también siguiendo vía online un poco la discusión y celebré la invitación que hizo el comisionado Quesada efectivamente a que el derecho internacional de los derechos humanos fuera un piso mínimo. Y ahí claramente llama la atención de que no concite consenso que algo tan básico como la Declaración Universal de Derechos Humanos sea el piso mínimo a partir del cual tengamos que conversar. Y yo creo que ese tipo de
de voces o de alusiones, espero y tiendo a pensar que sean minoritarias. Porque evidentemente, si ese no es el consenso mínimo al que hemos llegado como humanidad, estamos en un piso muy complejo para hablar cualquier otro tipo de cosas. Es decir, y yo justamente toda la intervención que hice en esta asociación la pensé en un sentido pragmático y práctico, no tanto teórico, porque si bien es cierto, por ejemplo, em, yo pudiera, por ejemplo, estoy de acuerdo con todo lo que presentó el profesor Díaz Reborio, y a nivel teórico el fundamento de la interdependencia, de la ecodependencia, y también todos los fundamentos de la interdependencia de derechos sociales que están al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. Eso ya está bastante desarrollado a nivel académico y teórico, pero en las particularidades, y por eso me refería a las particularidades de nuestro proceso actual, nos exigen un esfuerzo de desarrollar estrategias donde esta ola conservadora nos permita tener un cierto margen de poder consagrar ciertos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y en esta como ambivalencia en la que nos encontramos, me parecía que la mejor estrategia de poder quizás avanzar un poquito más en este contexto adverso es considerar el derecho internacional de los derechos humanos como un piso mínimo. Y ahí, ojo, en temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, obviamente tenemos la Declaración Universal, pero hay que considerar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el Protocolo de San Salvador y evidentemente también todo el desarrollo jurisprudencial que se ha hecho a nivel interamericano de derechos humanos. Yo espero que la intervención que hizo la convencional sea una voz minoritaria, porque si no estamos en un escenario muy complicado, muy complejo para la consagración de derechos. Eso por mi parte. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesora. Profesor Díaz Reborio. Muchas gracias. Bueno, la verdad que el debate plantea muchos temas interesantes y atractivos. En todos me gustaría decir algo, pero me voy a ceñir a las preguntas que me ha formulado Gaspar. Bueno, como he tratado de explicar, la diferencia entre los derechos de la naturaleza y lo que podrían ser derechos medioambientales, desde el punto de vista de su construcción dogmática, es enorme, es grande. Desde el punto de vista de su eficacia práctica, puede ser pequeña o casi inexistente, ¿no? Porque los derechos de la naturaleza, o sea, los derechos medioambientales son derechos humanos de titularidad difusa, como he tratado de explicar, mientras que los derechos de la naturaleza pues son derechos no humanos, son derechos cuyo titular es otro sujeto y, por supuesto, pues suponen un choque con la concepción clásica de los derechos. Pero bueno, que los derechos ambientales también lo supusieron en su momento. O sea, lo de los derechos de titularidad difusa todavía no está muy resuelto. ¿En qué se diferencia un derecho de titularidad difusa de un valor? Pues tampoco está muy claro. Pero es que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? La famosa Drittwirkung, lo que pasa es que eso nos viene de Alemania y lo tomamos con más respeto, pero en su momento también era, en cierto modo, revolucionario desde el punto de vista de la dogmática clásica de los derechos como derechos públicos subjetivos, derechos del ciudadano frente al Estado. La historia de los derechos es la evolución, ¿no? Y entonces, dentro de esta evolución, yo no soy capaz de pronosticar si los derechos de la naturaleza finalmente se van a imponer como idea, como concepto, como término, en el constitucionalismo iberoamericano europeo, pero bueno, hasta ahora parece que van en auge, tienen muy poquito tiempo. Pero como ya he comentado, en España, no a nivel constitucional, pero ya tenemos una ley que reconoce personalidad jurídica al mar menor y además articula una serie de consecuencias. Entonces, bueno, uno puede vislumbrar que será más avanzado la idea de derecho de la naturaleza que la de derecho del medio ambiente, pero como muy bien dices, Gaspar, habrá que ver luego el contenido. O sea, si de momento estamos hablando solo de la estructura de los títulos, habrá que ver, ¿no? Pero yo creo, y con esto también respondo a la segunda pregunta y hasta apunto algo sobre lo de la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de que creo en la dignidad como fundamento de los derechos, cada texto, cada declaración de derechos es inequívocamente heredera de un contexto histórico y social y de un momento. Entonces, Chile está haciendo su constitución en 2023. No se puede quedar atrás. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento mínimo me parece bien, pero mínimo. Es que ese texto tiene 70 años.
O sea, otra cosa es la obra de Naciones Unidas, que por ejemplo en temas medioambientales, pues fíjate, ahora hablamos de la Agenda 2030, hablamos de tantas cuestiones mucho más avanzadas, pero vamos, que un texto de 1948, o sea, sería un error quedarse con la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso sería un punto de partida que hay que desarrollar. Y por la misma razón, desde mi modesto punto de vista, sería un error tomar la Constitución española como modelo. Como referencia está bien, porque referencias hay muchas. Dicen que el que copia uno comete plagio y el que copia 100 hace una obra original. No, pues bueno, si copias a 100 terminas haciendo algo original, ahí la referencia está. La Constitución española de 1978, desde mi modesto punto de vista, pero aquí hay colegas y veo a la profesora Paloma Viglino, que mucho más sabe de todo esto, pero desde mi modesto punto de vista, en su momento era un texto avanzado. En la declaración, pero se quedaba corto, o bueno, era lo que en términos realistas se pudo hacer en ese momento en la garantía. Con esto quiero decir que sí tenemos muchos derechos. La segunda, como he dicho antes, si no me falla la memoria, del mundo que reconoce el propio derecho al medio ambiente, derechos de salud, de seguridad social, protección de la juventud, el ocio, el deporte, la cultura, todo eso está. Eso en 1978 era enormemente avanzado, pero el constituyente no se atrevió a dotarle de garantía. Lo ubica en un capítulo 3 del título 1, no porque sean derechos económicos, sociales y culturales o porque sean derechos prestacionales. Eso es un error. La educación es un derecho prestacional y es un derecho fundamental en España. Lo que pasa es que el constituyente en el 78 era consciente de que la enseñanza básica, obligatoria y gratuita era un objetivo realista e inmediato, y en cambio esos principios rectores de ocio, cultura, no sé, eran objetivos más a medio plazo. Y ya he señalado antes esas dos grandes frustraciones de nuestra Constitución, que a veces a los constitucionalistas nos preguntan, como si yo tuviera la culpa, si yo no tenía ni edad para votar. Dicen, bueno, ¿y qué pasa con el derecho al trabajo? Claro, pues es que luego puedes explicar que el derecho al trabajo no significa exactamente que el poder público te va a dar un puesto de trabajo y el que tú quieras además, ¿no? Pero hay una frustración cuando la Constitución habla del derecho al trabajo y el deber de trabajar y tenemos unos índices de desempleo elevadísimos. Hay una frustración cuando la Constitución habla del derecho a una vivienda digna y por desgracia muchísimas personas no pueden acceder a una vivienda, ni en propiedad, ni en alquiler, ni de otro modo. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Pues yo creo que primero hay que avanzar y segundo, y lo he dicho antes, no despreocuparse por las garantías, porque la prosperidad no se logra porque lo diga un artículo de la Constitución. Ni la prosperidad, ni la felicidad, ni el bienestar. Se logra cuando, además de reconocerlo, se ofrecen garantías. Entonces yo creo que el texto español, desde el punto de vista del elenco de derechos, estaba bien para 1978, en 2023 creo que tenemos algunas cositas más, ¿no? Por no hablar de derechos digitales. Ahora estamos hablando de derechos digitales, de los neuroderechos, del derecho al olvido, la Constitución de 1978 ni siquiera nos habla del derecho de protección de datos, solo tangencialmente en el 18.4 nos dice que los poderes públicos limitarán, además no sé por qué dice limitarán, el uso de la informática para proteger el honor, intimidad y propia imagen, y fue el Tribunal Constitucional el que lo ha ido luego desarrollando. Naturalmente, si tenemos una Constitución más antigua, pues la jurisprudencia puede ayudar en ese desarrollo, pero es que estamos haciendo una Constitución en 2023. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una Constitución en 2023 basada en textos de 1978 o en textos de 1948? Incluyamos todo lo que razonablemente seamos capaces, ojo, de reconocer y de garantizar. Porque hablar es muy fácil, el papel todo lo soporta y escribir es muy fácil, de reconocer y de garantizar, es decir, con una cierta visión realista. Pero en fin, esto, hablando seguramente más de lo que debo, porque yo no soy quien aquí para aconsejar o para tal, pero como Gaspar me ha hecho una pregunta y la pregunta es explícitamente esa, ¿en qué medida el diseño de los derechos en la Constitución española puede tomarse? Bueno, está bien que se conozca, pero eso no puede ser el modelo. Eso no puede ser el modelo, es que han pasado 40 y tantos años. Y además, puestos a entender la situación española, también deberíais entender los puntos débiles, en qué se ha fallado, en qué ahora somos críticos. Ahora, lo que pasa es que en España no es realista pensar en una reforma de la Constitución, pero si se pensara, evidentemente la Declaración de Derechos habría que revisarla y habría que preocuparse en serio, por fin, no por el reconocimiento, sino sobre todo por la garantía de esos principios rectores de la política social y económica que siguen estando ahí postergados en un capítulo cuya, como digo, pues cuya garantía es muy inferior, ¿no? Esa sería un poco mi valoración de las dos preguntas. Muchas gracias, profesor. Bueno,
Agradezco a ambos ponentes, la profesora Núñez, al profesor Díaz Reborio, por acompañarnos. Ahora le voy a dar la palabra a René. Vamos a dar por terminado este panel. Siempre a uno le gustaría quedarse conversando, seguir aprendiendo y seguir intercambiando ideas, porque además el proceso constituyente chileno está muy interesante, está partiendo y se nos vienen grandes debates. Así que muchas gracias, profesor Díaz Reborio, muchas gracias, profesora Núñez. Un honor contar con ustedes. Le doy la palabra a René. Gracias. Muchas gracias, Gaspar. Gracias a la profesora Núñez, al profesor de Reborio. Damos por cerrada esta primera parte de nuestra jornada. Volveremos a las 3 de la tarde con el panel Política Constitucional en Perspectiva a cargo de los profesores Enrique Navarro y José Antonio Viragallo. Después, a las 4 de la tarde, ojo, todo esto horas de Chile, horas de Santiago de Chile, viene el panel Democracia, Derechos y Garantías en Tensión, con los académicos Catherine Becerra y Felipe Paredes. El panel número 5 lo modera el profesor Felipe Perotti. El panel número 6, la profesora Catalina Salem. Nuestro séptimo panel es a las 5 de la tarde hora chilena, Devenir del Proceso Constituyente, con los profesores José Francisco García y Leslie Sánchez Lobos, con la moderación de la investigadora Enza Alvarado Parra. Y finalmente a las 6 de la tarde, hora chilena, panel de clausura con la presentación de la doctoranda Rosa Yanacone, de las conferencias La Constitución de la Tierra y la Edad de la Globalización del doctor Luis Rayoli y Perspectivas del Proceso Constituyente de Chile desde Europa del doctor Francisco Balaguer. Muchas gracias. La transmisión la cesaremos por ahora. Volveremos unos 10 minutos antes. Es el mismo link de Zoom. Así que no hay necesidad de conectarse a otra cosa. Es este mismo link. Muchas gracias nuevamente a todos y todas. Que estén muy bien.